Ya no estoy grabando. Hacer una evaluación inicial para saber cómo recibo el grupo. Una vez que yo ya sé cómo recibo el grupo, puedo hacer una evaluación a medio curso para saber si el grupo va avanzando conforme los hitos que yo puedo estar esperando, y al final hacer una evaluación si se lograron o no los objetivos que yo tenía en mente. De esta forma, puedo saber si Fabiola, ahora la ambulancia, puedo saber si Fabiola, por ejemplo, si ella no sabía sumar y yo solamente evalúo al final, yo ya no supe si ella sabía sumar desde un principio o aprendió conmigo. Entonces, si yo hago una evaluación al inicio, me voy a dar cuenta que ella no sabía sumar y que en el transcurso de 2 meses ella se enseña a sumar, y cuando yo hago una evaluación puedo determinar que se adquirió una competencia. Por eso es importante la evaluación, ¿sí? La evaluación tiene tiempos, como bien lo comentaba su compañera, Ale, tiene tiempos, y lo más importante es saber qué quiero saber de esta evaluación. Uno, ¿qué es la evaluación? Ya sabemos que es una medición de resultados. Es un análisis diagnóstico mediante un instrumento donde me va a arrojar los datos que yo necesito saber, ¿sí? La evaluación tiene, según su extensión, no es lo mismo una evaluación bimestral de contenidos a una evaluación final, donde en la evaluación final va a ser de todos los temas. Bien de contenidos, podría ser por cortos tiempos, evaluar si el alumno sabe o no sabe. Según su finalidad, yo les comentaba, necesitamos saber qué es lo que yo quiero saber de esta evaluación, qué números, qué rasgos quiero yo saber para poder enfocar en ello y determinar el resultado mediante esos criterios. Si, por ejemplo, en este grupo yo quiero evaluar qué tantos de ustedes comieron pozole en estos días festivos, pues yo hago un instrumento de medición donde voy a saber si sí o si no, y voy a hacer mis anotaciones. ¿Comieron pozole? Para yo poder tener un resultado y dar un porcentaje. El 80 o el 70% de mis alumnos comieron pozole en estas fiestas patrias, ¿sí? Eso es según su finalidad. Según los agentes evaluadores, existen compañías que se dedican a evaluar. Muchas veces necesitamos agentes externos y no que evaluemos nosotros mismos. Hay escuelas que, por ejemplo, dices a las 3 de la tarde se va a evaluar al grupo, y a lo mejor el maestro de matemáticas le toca aplicar el examen de matemáticas y no es el maestro de matemáticas quien aplique el examen. ¿Por qué? Porque luego los alumnos están, oiga maestro, este tema no lo vimos. Maestro, ¿qué le pongo aquí? Maestro, no le entiendo esta pregunta, ¿sí? Y si, por ejemplo, un agente externo hace una evaluación de historia y es el maestro de matemáticas, aplica el examen de historia, pues entonces el alumno va a estar concentrado en que el tema es fulano y no va a estar perdido o preguntándole al maestro sobre el tema, ¿sí? Los momentos de aplicación era lo que les comentaba, que tiene que haber un momento de inicio, un momento de medio término y un momento final para hacer la evaluación. Y por último, el criterio de comparación, que es el que nos dice si, por ejemplo, Ale tenía tales habilidades y al terminar mi materia ya tiene más habilidades. O comparo a Ale con Sara y ambas tomaron el mismo curso, ambas tuvieron las mismas clases, pero veo que Sara cumplió con 3 competencias y Ale solamente con 2 competencias. Entonces, también puedo hacerlo por según criterio. Hay maestros que dicen,
por ejemplo, el examen de matemáticas. Lo voy a poner y el alumno que sacó, por ejemplo, 5 bien, ese es igual a 10 y de ahí voy a calificar hacia abajo, ¿sí? No sé si han alguna vez participado para entrar a la universidad, así es como lo hacen. Del examen más alto, de ahí toman los lugares que hay hacia abajo. Si tengo 30 lugares, entonces del examen más alto, así sea 60 el más alto, de ahí es mi media para tomar los lugares que tengo para asignar. Entonces, ese es el criterio de comparación. Voy a cerrar la puerta a ver si se escucha un poquito mejor, ¿va? Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Gracias, Ale. La evaluación también tiene principios. Que se oye muy feo los ruidos aquí, perdón. No sé si ustedes también los alcanzan a escuchar. Bueno, también tiene principios que es integralidad, continuidad, individualidad, cientificidad y finalidad. Por ejemplo, Allen también nos platicaba sobre algunos principios. Integralidad es que la evaluación sea todos para todos. No sé si les he platicado la historia de esta historia de un cotorrito, un tigre, una tortuga y un tiburón. ¿Se las he No, platicado? maestra. Ok. Pues estaba el Señor Todopoderoso, el creador de todos lados, y dice, yo quiero saber qué animal es el más inteligente, y de acuerdo a esa competencia voy a ver cuál es el más hábil, el más inteligente. Entonces los pone en una piedra a todos estos animalitos y les dice, van a cruzar 1 kilómetro de mar, después del mar van a salir a este pasto y el primero que llegue a la punta del árbol es el animal más inteligente. Y entonces los pone ahí en la roca y les cuenta 1, 2, 3. Ahí que fue eso. Y les cuenta 1, 2, 3. Y entonces el tigre, al llegar al agua, pues empieza a querer nadar, pero se le complicaba mucho. Y se hundía, ¿no? Por el peso del tigre, pues él no está creado para poder nadar tan sencillo en el agua. El cotorro, pues se le mojaron sus plumitas y cayó al agua y en eso pues se hundió. La tortuga no, la tortuga fue más hábil y empezó a nadar no tan lento, iba fluyendo, ¿sí? Y cuando llegó a la parte del pasto, ya iba muy lento, ¿sí? Y el tiburón nadó el kilómetro súper rápido, pero al salir del pasto, al pasto, pues se quedó sin oxígeno y murió, ¿sí? Entonces, se, se gana la tortuga y dice el Señor, pues el animal más inteligente de todos, pues es la tortuga. Y revive el tigre y le dice, no, es que esa prueba no está como bien planteada. ¿Qué te parece si a mí me permites
empezar la competencia desde el pastito. Y ya dijeron, pues todos desde el pastito. Y ponen a los 3 desde el pastito y el tiburón, pues fuera del agua, se murió. Y luego dice el tiburón, no, es que así no debe de ser la prueba. Mejor ponnos a nadar a lo lejos, sí, a kilómetros. Y entonces nos ponen a nadar a kilómetros y la tortuga pues ahí la llevaba, el cotorro se murió y el tigre también. Entonces vieron que no había como una cosa donde con un examen los 3 pudieran sacar sus cualidades para poder revisar quién era el más inteligente. Entonces dijeron, no, esa no es la forma. Así que no nos puedes evaluar a todos con un mismo procedimiento. Se necesita hacer una evaluación individual. Y es ahí donde, pues en los principios básicos de la evaluación, entra la integralidad, la continuidad, la individualidad, la cientificidad y la finalidad, ¿sí? Y ya, por último rubro, es, ¿qué quieres saber tú con una evaluación? Medir resultados, comparar resultados y adquirir competencias. De esta forma yo voy a saber si adquiriste o no las competencias. ¿Qué tipos de evaluaciones hay? Sara, según su extensión, una evaluación parcial, ¿qué se te figura? Una evaluación parcial, pues es como, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Cuando hacen la primera evaluación y pues ya de los primeros temas vistos y luego pues lo que es como la segunda, el segundo parcial, ¿no? Ya un previo para ver qué conocimientos ya adquirimos y qué nos falta, ¿no? Para ver si pues, hemos comprendido hasta ese momento los temas que se han visto, lo que se ha dado. Sí, así es. Una evaluación parcial, vamos por etapas, vamos por momentos, y la global, pues obviamente abarca todo. En eso va a quedar claro si el usuario, el alumno, ya tenía o no las competencias o las desarrolló en el salón. No vamos a saber si ha crecido o si se estancó. Gracias. Leonor, según su criterio de comparación, ¿estás ahí, Leonor? ¿Sí, maestra? ¿Sí me escuchas, Leonor? Sí. Ok. Los tipos de evaluación según su criterio de comparación. ¿Qué significan? Como que de acuerdo a las características que nos están pidiendo, ¿no? Dependiendo del grado y la información que requiere. Ok, gracias. Siempre comparando con lo máximo que yo tengo como hito, vamos a pensarlo, ¿no? Lo que les comentaba, si yo tengo 10 alumnos y la calificación más alta fue un 8, pues entonces ese 8 se convierte en 10 y de ahí parten todos, ¿sí? Porque es de acuerdo a una comparación, de acuerdo a un patrón o a un criterio, ¿sí? Fabiola,
Fabiola. Bueno, según los agentes evaluadores les comentaba que era gente externa. Puede ser una evaluación interna o una evaluación externa. Pero obviamente dentro de este evaluador, agente evaluador, puede ser interna una autoevaluación o puede ser una coevaluación. Yo le puedo pedir a Ale que me evalúe y yo evalúo a Ale, ¿sí? Y así, de esa forma, nosotros somos como muy objetivas en la evaluación. O pedirle totalmente a un experto que haga la evaluación. Así no hay de que, ay, me dejé llevar por el amor que le tengo a Ale. No, sino somos nosotros muy objetivos. Las personas expertas evalúan las cosas que tienen que evaluar, que ya tienen ellas el conocimiento, y de esa forma digo si sí o si no. ¿Ah? Se nos va a cortar, les pido por favor, mejor se vuelvan a conectar, ¿sí? Ok. Gracias.